El guardián del hospital abandonado. Soy vigilante nocturna en un hospital abandonado. Nunca pensé que un trabajo de este tipo podría afectar tanto mi vida. Necesitaba el dinero desesperadamente, así que cuando me ofrecieron el puesto, acepté sin pensarlo 2 veces. El hospital, un edificio antiguo y monumental, llevaba años en desuso. La estructura era un vestigio de tiempos mejores, cuando la ciudad era próspera y la población necesitaba un lugar para recibir atención médica. La primera noche que trabajé allí, todo parecía tranquilo. Hice mi ronda por los pasillos vacíos, iluminados apenas por la luz tenue de mi linterna. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes de mármol, dándome una extraña sensación de soledad. Pero no era una soledad común, había algo en ese lugar que me hacía sentir observada, como si las sombras mismas tuvieran ojos. Esa noche, escuché el sonido de una silla de ruedas moviéndose por el pasillo principal. Pensé que algún niño del vecindario se había colado, así que fui a investigar. Lo único que encontré fue una silla de ruedas vacía, parada en medio del corredor. La empujé a un rincón, tratando de no darle importancia, pero un frío inexplicable me recorrió la espalda. Las siguientes noches fueron similares. Ruidos inexplicables, puertas que se cerraban de golpe y luces que parpadeaban sin razón aparente. Empecé a investigar la historia del hospital y descubrí que había sido clausurado debido a una serie de muertes misteriosas y una ola de suicidios entre el personal. Los rumores decían que el lugar estaba maldito, pero no quería creer en esas historias. Después de todo, eran solo leyendas urbanas, ¿no? Una noche particularmente fría, mientras hacía mi ronda habitual, escuché el sonido de unos pasos detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme y aceleré el paso, tratando de terminar mi recorrido lo más rápido posible. Cuando llegué al área de pediatría, vi algo que me heló la sangre. Una pequeña pelota de goma rodó desde una de las habitaciones oscuras hacia mis pies. El pánico me paralizó por un momento. Recogí la pelota y la arrojé de vuelta a la habitación, diciéndome a mí misma que era solo mi imaginación. Pero entonces lo vi. Un niño, de no más de 6 años, estaba parado en el umbral de la puerta. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban fijamente. Di un paso hacia atrás, horrorizada. El niño levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Me volví lentamente y vi a una figura encapuchada al final del pasillo. Sin pensarlo 2 veces, corrí tan rápido como pude hacia la salida. Esa noche, no volví al hospital. Pedí unos días libres, tratando de reponerme del susto. Pero la necesidad de dinero era imperante y tuve que regresar. Decidí enfrentar mis miedos y volver al hospital, aunque el recuerdo de aquella noche me seguía atormentando. Mi jefe, un hombre robusto y serio, me dijo que no me preocupara, que seguramente había sido una broma de algún vándalo. Pero yo sabía que lo que vi no era una broma. La noche que regresé, todo parecía más oscuro y siniestro. Mientras hacía mi ronda, llegué al sótano, un lugar al que siempre había evitado ir. Algo me empujó a bajar las escaleras, quizás una necesidad de enfrentar lo que me aterraba. El sótano estaba lleno de cajas viejas y equipos médicos obsoletos. El aire era pesado y se sentía cargado de energía negativa. De repente, escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era una voz que susurraba mi nombre. Laura. Laura. Me volví hacia la dirección de donde venía el sonido y vi a una mujer vestida con un antiguo uniforme de enfermera. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemada, y sus ojos eran 2 pozos oscuros de desesperación. La enfermera se acercó lentamente y extendió una mano hacia mí. Sentí que no podía moverme, que mis pies estaban pegados al suelo. Entonces, la voz cambió, se hizo más urgente. Ayúdame, ayúdame. No sé cómo, pero logré romper el hechizo que me mantenía paralizada y corrí escaleras arriba. Cuando llegué al primer piso, el hospital estaba en completo silencio, pero las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Corrí hacia la oficina de seguridad y me encerré allí.
Mi corazón latía desbocado y no podía dejar de temblar. Mientras trataba de calmarme, escuché un golpe en la puerta. Me acerqué lentamente, con la esperanza de que fuera mi jefe o algún compañero, pero cuando abrí, no había nadie. Un sobre amarillo estaba tirado en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro de la enfermera que había visto en el sótano. En el reverso, alguien había escrito: ella nunca encontró la paz. Pasé el resto de la noche en la oficina, sin atreverme a salir. A la mañana siguiente, hablé con mi jefe sobre lo ocurrido, pero él solo se rió y me dijo que debía dejar de ver tantas películas de terror. Sin embargo, me dio la opción de trabajar en el turno diurno, pero la paga era mucho menor. No tenía otra opción, así que acepté. Los días pasaron sin incidentes, pero la imagen de la enfermera seguía atormentándome. Decidí investigar más sobre ella. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos antiguos del hospital. Descubrí que su nombre era María y que había trabajado allí durante la Segunda Guerra Mundial. Según los informes, había muerto en un incendio que consumió una parte del hospital tratando de salvar a los pacientes. Pero había más en la historia. Se decía que María tenía un amante, un doctor del hospital, que la traicionó. Él la encerró en una sala de operaciones mientras el fuego se propagaba, asegurándose de que no pudiera escapar. Esta nueva información me dejó helada. Decidí volver al hospital una noche más, esta vez con la intención de ayudar a María a encontrar la paz. Llegué temprano y me armé de valor para bajar al sótano nuevamente. Mientras descendía las escaleras, sentí una presencia a mi lado, pero seguí adelante. Cuando llegué al sótano, llamé a María. María, soy Laura. He venido a ayudarte. Sé lo que te hicieron. Quiero que encuentres la paz. Por un momento, todo estuvo en silencio, luego, la figura de la enfermera apareció frente a mí. Esta vez, su rostro no parecía tan desfigurado y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y alivio. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me volví y vi al doctor, o más bien, su espectro, con una expresión de furia en su rostro. Estaba claro que no quería que María encontrara la paz. Antes de que pudiera reaccionar, el espectro me agarró del brazo con una fuerza helada. Sentí un dolor agudo y pensé que no saldría viva de allí. María, con una determinación que nunca había visto, se lanzó hacia el doctor, envolviéndolo en una especie de abrazo fantasmal. Ambos comenzaron a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, María me miró y me susurró: gracias. La oficina de seguridad me encontró a la mañana siguiente, inconsciente en el sótano. Me llevaron al hospital, donde estuve internada unos días. Cuando desperté, no recordaba mucho de lo ocurrido, solo fragmentos de la lucha entre los fantasmas. Después de salir del hospital, dejé mi trabajo como vigilante nocturna. No podía seguir en ese lugar, no después de todo lo que había pasado. Sin embargo, sentí que había hecho algo bueno, que había ayudado a alguien a encontrar la paz. Con el tiempo, me mudé a otra ciudad y comencé una nueva vida. Pero las noches eran difíciles. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de María, los ojos llenos de gratitud. Y aunque ya no trabajaba en ese hospital abandonado, su historia y la de aquel doctor traidor permanecen conmigo. Fue una experiencia que me cambió para siempre, y aunque intenté olvidarlo, sé que algunas cosas nunca desaparecen por completo. La central de comunicación. Me llamo Raúl y durante muchos años trabajé como operador de comunicaciones en una central telefónica en las afueras de la ciudad. Era un trabajo solitario, sobre todo en el turno nocturno, pero me gustaba la tranquilidad de la noche y la sensación de controlar las comunicaciones de la ciudad desde una pequeña sala llena de equipos y pantallas parpadeantes. La central había sido construida en los años 70 y, aunque se había modernizado con el tiempo, todavía conservaba un aire de antigüedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura y el suelo de linóleo desgastado crujía bajo mis pies.
Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, añadiendo una atmósfera inquietante al lugar. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, empecé a notar algo extraño. El sistema de monitoreo de llamadas, que solía ser una rutina monótona de conexiones y desconexiones, comenzó a mostrar actividad inusual. Había llamadas entrantes y salientes que no aparecían en los registros. Pensé que podría ser un fallo técnico, así que me levanté para revisar los equipos. Mientras caminaba entre los racks de servidores, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El aire estaba denso y había un extraño olor a humedad, como si algo en la sala se estuviera pudriendo. Decidí ignorar la sensación y continuar con mi trabajo, revisando cada conexión y cable en busca de algún problema. De repente, uno de los teléfonos en el panel principal empezó a sonar. Era una línea que nunca se usaba, una conexión antigua que ya no debía estar activa. Con el corazón acelerado, levanté el auricular y escuché. Al principio, solo oí estática, pero luego, una voz débil y lejana comenzó a hablar. No pude entender las palabras, pero el tono era desesperado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde el otro lado de un abismo. Colgué rápidamente, tratando de calmarme. Decidí que debía ser una interferencia o una broma de mal gusto. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Miré el identificador de llamadas, pero no había ningún número, solo una serie de ceros. Levanté el auricular de nuevo, y la misma voz susurrante y angustiada comenzó a hablar. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío en la frente. Decidí grabar la llamada para analizarla más tarde. Mientras la voz continuaba hablando, escuché otras voces en el fondo, susurros y gemidos que me pusieron los pelos de punta. Colgué el teléfono y me dirigí a la sala de monitoreo para reproducir la grabación. Al hacerlo, me di cuenta de que la voz principal repetía una frase una y otra vez: no estamos solos. Traté de racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero no encontraba una explicación lógica. Decidí investigar más sobre la historia de la central. Busqué en archivos antiguos y encontré reportes de accidentes y tragedias ocurridas en el lugar. Al parecer, durante la construcción de la central, varios trabajadores habían muerto en extrañas circunstancias. Sus cuerpos nunca fueron recuperados completamente y algunas partes del edificio quedaron selladas debido a derrumbes. Esa misma noche, mientras seguía revisando los equipos, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Los pasos se detuvieron y luego comenzaron de nuevo, más cerca esta vez. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Intenté mantener la calma y seguir trabajando, pero el miedo empezó a apoderarse de mí. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si capturaban algo inusual. Mientras revisaba las grabaciones, vi sombras moviéndose por los pasillos, figuras oscuras que se desvanecían en cuanto trataba de enfocarlas. Una de las cámaras mostró una figura humana parada frente a la puerta de la sala de servidores. Era un hombre con ropa de obrero, su rostro desfigurado y sus ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible al darme cuenta de que la figura estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera que yo lo estaba observando. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un tono más agudo y persistente. Respondí temblando, y la misma voz comenzó a hablar, pero esta vez las palabras eran claras: ayúdanos. La voz se convirtió en un grito de dolor y desesperación. Colgué el teléfono, incapaz de soportar más. Decidí que no podía quedarme más tiempo en la central. Salí corriendo hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada con llave. Intenté abrirla con todas mis fuerzas, pero no cedía. Los pasos detrás de mí se hicieron más fuertes y sentí una mano helada rozar mi hombro. Me giré y vi a la figura del obrero acercándose, su rostro desfigurado y su boca abierta en un grito silencioso. En un acto de desesperación, corrí hacia la sala de control y activé la alarma de incendios. Las luces comenzaron a parpadear y una sirena ensordecedora llenó el aire. Aproveché la confusión para buscar una salida alternativa. Encontré una ventana que daba al exterior y, con esfuerzo, logré romperla y escapar.
Corrí hacia mi coche y conduje de regreso a la ciudad, sin mirar atrás. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo y decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. Sabía que nadie me creería y que probablemente me tomarían por loco. A pesar de todo, las imágenes y los sonidos de esa noche nunca me abandonaron. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho el sonido del teléfono sonando y la voz susurrante pidiendo ayuda. Sé que los espíritus de la central siguen atrapados, buscando desesperadamente a alguien que los libere de su tormento. Con el tiempo, investigué más sobre fenómenos paranormales y aprendí que lugares con un pasado trágico a menudo quedan marcados por las energías de las almas que perecieron allí. La central de comunicaciones no era la excepción. Decidí dedicarme a ayudar a otras personas que experimentaban situaciones similares, convirtiéndome en una especie de investigador paranormal. Aunque la experiencia me dejó cicatrices profundas, también me dio un propósito. Ahora, trato de encontrar una manera de liberar a las almas atrapadas, con la esperanza de que algún día puedan encontrar la paz que tanto anhelan. Y cada vez que escucho el sonido de un teléfono sonando en la noche, recuerdo aquella noche en la central y el juramento que hice de nunca más ignorar los susurros de los muertos. La biblioteca encantada. Soy bibliotecaria. Hace unos años, conseguí el trabajo de mis sueños en una biblioteca de una pequeña ciudad. La biblioteca era antigua, un edificio de principios del siglo XX con paredes de piedra y grandes ventanales góticos. Siempre había soñado con trabajar en un lugar así, rodeada de libros y con la tranquilidad de un lugar histórico. Sin embargo, nunca imaginé que mi sueño se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó cuando la biblioteca cerró por reformas. Los empleados fuimos reubicados temporalmente, pero yo me ofrecí para ayudar a catalogar y mover los libros a un almacén cercano. Me gustaba la idea de pasar el tiempo entre libros antiguos y manuscritos raros. El edificio estaba vacío, pero no me importaba. De hecho, me encantaba la soledad y el silencio. Una noche, mientras trabajaba en el almacén, escuché un ruido extraño. Parecía un susurro, pero cuando levanté la cabeza, no vi a nadie. Pensé que quizás era el viento colándose por alguna ventana rota, así que no le di importancia. Continué trabajando, pero el ruido persistía. Era como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Decidí explorar un poco para asegurarme de que estaba sola. Caminé por los largos pasillos llenos de estanterías y llegué a una puerta que nunca había notado antes. Era una puerta de madera maciza, decorada con intrincados grabados. Al abrirla, encontré una escalera que descendía a un sótano. La curiosidad pudo más que el miedo y bajé los escalones. El sótano estaba lleno de libros viejos, muchos de los cuales no estaban en el catálogo de la biblioteca. Parecían volúmenes muy antiguos, con tapas de cuero y letras doradas que se habían desvanecido con el tiempo. Una lámpara colgante iluminaba débilmente el lugar, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. Mientras examinaba los libros, encontré uno que parecía destacar entre los demás. Era un tomo grande, con una cubierta negra y sin título. Al abrirlo, vi que estaba escrito en un idioma que no reconocía. Las letras eran extrañas y se retorcían en la página como si estuvieran vivas. Sentí un escalofrío recorrerme y cerré el libro rápidamente. Esa noche, me fui a casa con una sensación de inquietud que no podía explicar. Intenté dormir, pero los susurros que había escuchado en la biblioteca seguían resonando en mi mente. Soñé con el libro negro y con sombras que se movían entre los estantes. Volví al día siguiente, decidida a descubrir más sobre el libro. Fui directamente al sótano y lo busqué entre los otros volúmenes. Cuando lo encontré, noté que alguien había dejado una nota dentro. Decía, no lo abras. La maldición despertará. Ignoré la advertencia y abrí el libro nuevamente. Esta vez, traté de descifrar las extrañas letras. Mientras lo hacía, sentí como si algo oscuro y antiguo despertara a mi alrededor. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida y los susurros se hicieron más fuertes.
Sentí una presencia detrás de mí y cuando me volví, vi una figura oscura que se desvaneció en la penumbra. Asustada, cerré el libro de golpe y lo dejé caer. Corrí escaleras arriba, sintiendo que algo me perseguía. Al llegar al primer piso, me detuve para recuperar el aliento. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Decidí que era mejor hablar con alguien sobre lo que había encontrado. Fui a ver a mi jefe, el director de la biblioteca, y le conté todo. Él me escuchó con atención, pero al final, solo sonrió y dijo que probablemente había sido mi imaginación. Sin embargo, prometió investigar sobre el libro y me pidió que no volviera al sótano hasta que lo hiciera. Durante los días siguientes, intenté concentrarme en mi trabajo, pero los susurros no me dejaban en paz. A veces, sentía una mano helada tocar mi hombro, pero al voltear, no había nadie. Los sueños con el libro y la sombra se hicieron más intensos y perturbadores. Una noche, mientras trabajaba tarde, vi a mi jefe entrar al sótano. Decidí seguirlo discretamente, esperando descubrir algo más sobre el misterioso libro. Lo vi abrir el tomo negro y comenzar a leer en voz alta. Las palabras resonaban en el aire, llenas de un poder oscuro y antiguo. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo y la figura oscura apareció detrás de él. Mijid no pareció notar nada. Continuó leyendo, como si estuviera en trance. De repente, la figura se abalanzó sobre él y lo envolvió en su oscuridad. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Vi cómo mi jefe caía al suelo, inmóvil. Corrí escaleras arriba, sabiendo que debía llamar a la policía. Pero cuando llegué a la oficina, el teléfono no funcionaba y mi celular estaba sin señal. Sentí que algo se acercaba y me escondí detrás de una estantería. Desde allí, vi cómo la figura oscura subía lentamente las escaleras, buscando algo o a alguien. Sabía que tenía que salir de allí. Cuando la figura se alejó, corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Desesperada, busqué otra salida y encontré una ventana en la parte trasera del edificio. La abrí y salté, aterrizando dolorosamente en el suelo. Corrí hasta llegar a una calle con iluminación y señal en mi celular. Llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Cuando llegaron, les mostré el sótano y el libro. Pero cuando bajamos, el libro había desaparecido y no había rastro de mi jefe. Los policías me miraron con escepticismo, pero no podían explicar la desaparición. Después de ese incidente, dejé el trabajo en la biblioteca. Me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esas noches. Pero los sueños seguían persiguiéndome y, a veces, sentía que la figura oscura me observaba desde las sombras de mi nueva casa. No sé qué fue lo que desperté al abrir ese libro, pero sé que nunca volveré a ser la misma. La biblioteca encantada quedó atrás, pero su maldición sigue viva en mis pesadillas y en cada sombra que veo al caer la noche. La galería de arte abandonada. Me llamo Samuel y siempre me he considerado un amante del arte. Desde pequeño, solía visitar museos y galerías con mis padres, desarrollando un profundo aprecio por las obras maestras de la pintura y la escultura. Así que, cuando escuché rumores sobre una galería de arte abandonada en las afueras de la ciudad, mi curiosidad se despertó de inmediato. Decidí que tenía que investigar por mí mismo. La galería estaba ubicada en un antiguo edificio de piedra, rodeado de árboles y maleza que parecían haberlo devorado con el tiempo. Era un lugar que emanaba una sensación de desolación y misterio. Los lugareños contaban historias de fenómenos extraños y desapariciones relacionadas con el lugar, pero yo no creía en esas cosas. Para mí, era solo un edificio olvidado que merecía ser explorado. Un sábado por la mañana, me armé de valor y conduje hasta la galería. La entrada principal estaba cerrada con una cadena gruesa y oxidada, pero encontré una ventana rota en el lateral por la que pude colarme. Al entrar, el aire estaba pesado y olía a humedad y moho. La luz del sol apenas se filtraba a través de las ventanas sucias, creando un ambiente sombrío y opresivo.
La primera sala que encontré estaba llena de cuadros cubiertos por sábanas polvorientas. Decidí que sería interesante descubrir qué tipo de obras se escondían allí. Levanté una de las sábanas y revelé un retrato de una mujer con una expresión inquietante. Sus ojos parecían seguirme donde quiera que iba. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí a la atmósfera del lugar. Mientras continuaba explorando, encontré más obras de arte, cada una más perturbadora que la anterior. Había paisajes desolados, escenas de muerte y desesperación, y figuras humanas distorsionadas de maneras imposibles. Comencé a sentirme incómodo, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. En una de las salas más grandes, descubrí una escultura que me dejó sin aliento. Era una figura humana de tamaño natural, tallada con un realismo escalofriante. La expresión de terror en su rostro era tan vívida que casi podía sentir su desesperación. Al acercarme, noté algo extraño en sus ojos, parecían estar llenos de vida, como si alguien estuviera atrapado dentro de la piedra. Decidí tomar algunas fotos para documentar mi descubrimiento. Mientras ajustaba la cámara, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El sonido se repitió, más fuerte esta vez. Parecía provenir de una puerta al final del pasillo. Contra mi mejor juicio, decidí investigar. La puerta daba a un sótano oscuro y estrecho. Bajé las escaleras con cautela, usando la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. Al llegar al fondo, encontré una serie de habitaciones pequeñas, cada una llena de más obras de arte inquietantes. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un gran libro antiguo, colocado en un pedestal en el centro de la sala más grande. El libro estaba cubierto de polvo y sus páginas estaban amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, descubrí que contenía una lista de nombres y fechas, junto con dibujos de las esculturas y pinturas que había visto en la galería. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que los nombres correspondían a personas desaparecidas de la ciudad, personas que nunca fueron encontradas. De repente, escuché pasos acercándose. Apagué la linterna y me escondí detrás de una estantería. Los pasos se detuvieron en la entrada de la sala y una figura apareció en la penumbra. Era un hombre alto, vestido con ropas antiguas y con una expresión de absoluta calma en su rostro. Caminó hacia el pedestal y comenzó a leer el libro en voz baja. Sentí el corazón acelerarse mientras intentaba no hacer ruido. El hombre cerró el libro y se dirigió a una de las esculturas, murmurando palabras que no pude entender. Para mi horror, la escultura comenzó a moverse. Sus ojos llenos de vida se abrieron y su boca emitió un grito silencioso. La figura luchaba por liberarse de la piedra que la aprisionaba, pero no podía. El hombre se volvió y salió de la sala, dejándome temblando de miedo. Esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me impulsó a seguir explorando. En una de las habitaciones más alejadas, encontré una serie de fotos antiguas colgadas en la pared. Eran fotos de personas sonrientes, todas ellas desaparecidas según el libro. Mientras observaba las fotos, sentí una mano helada tocar mi hombro. Me giré de golpe y vi la figura de una mujer joven, vestida con ropas de otra época. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de tristeza. Intentó decirme algo, pero no emitió ningún sonido. Desapareció tan rápidamente como había aparecido. Decidí que ya era suficiente. Corrí escaleras arriba y me dirigí a la ventana por la que había entrado. Mientras salía, escuché voces susurrantes que parecían seguirme. Subí a mi coche y conduje de regreso a la ciudad, sin mirar atrás. Durante los días siguientes, intenté olvidar lo que había visto, pero las imágenes de las esculturas y las pinturas no me dejaban en paz. Decidí investigar más sobre la galería y descubrí que había pertenecido a un artista famoso que desapareció misteriosamente hace décadas. Según las leyendas locales, el artista había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener su talento, pero el precio fue su alma. Comprendí que las esculturas y pinturas eran en realidad personas atrapadas por la maldición del artista. Sentí una urgencia creciente de hacer algo para liberarlas, pero no sabía cómo.
Decidí volver a la galería, a pesar del peligro, con la esperanza de encontrar una manera de romper la maldición. La noche que regresé, la galería estaba aún más oscura y opresiva que antes. Llevé conmigo una vela y algunos objetos que creía podrían ayudar a romper la maldición, un espejo antiguo, una cruz y un libro de oraciones. Fui directamente al sótano y comencé a leer en voz alta, esperando que las palabras tuvieran algún efecto. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo y sentí la presencia del hombre alto detrás de mí. No dejé de leer, a pesar del miedo que me atenazaba. La figura avanzó hacia mí, pero cuando terminé la última oración, una luz brillante llenó la sala y el hombre gritó en agonía. Las esculturas comenzaron a romperse y las figuras atrapadas dentro de ellas fueron liberadas. Vi a la joven mujer que me había tocado el hombro y ella me sonrió antes de desaparecer. El hombre alto se desvaneció en la penumbra, dejando atrás solo su ropa antigua. Subí las escaleras con prisa, sabiendo que la galería ya no era un lugar seguro. Mientras salía por la ventana, sentí que algo me seguía, pero cuando me giré, no vi nada. Conduje de regreso a la ciudad, sintiéndome aliviado pero también triste por las almas que habían estado atrapadas durante tanto tiempo. Decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. Sabía que nadie me creería y no quería atraer más atención hacia la galería. La dejé atrás, con la esperanza de que las almas liberadas encontraran paz. Durante las semanas siguientes, intenté volver a mi vida normal, pero las imágenes de la galería seguían persiguiéndome. Me di cuenta de que nunca podría olvidar lo que había visto y experimentado. La maldición del artista había dejado una marca indeleble en mi alma. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, escucho susurros que parecen venir de las sombras. Sé que son las voces de las almas que liberé, agradecidas por su libertad. Pero también sé que el hombre alto aún está ahí fuera, esperando una oportunidad para regresar. Y cada vez que paso por una galería de arte o un museo, no puedo evitar sentir un escalofrío y preguntarme qué secretos oscuros se esconden detrás de las obras maestras que admiramos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.